Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu, para conectarnos con ustedes, los oyentes, los afiliados, líderes y lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes a las 6:45 de la mañana por Olímpica Estéreo 89.5 FM. Porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. TPSI kat Anas Wayuu musuhanoi kihemoi wane wai rehukua hipiaru urihahain oroho wahahapus kahawon yaure roi purapna hapan wane kasa sechikihe asheuha purapna hikuin chikihe onoho ayura hushunoise chikihe una apa otoroho te pitch ma wairaurayo tunhot arehi rawan ay mahirawane suryo wotun tareya wa COVID-19 monacal. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de María Cristina Navas. Ella es profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, experta en hepatitis viral y ha realizado investigaciones de hepatitis B en comunidades indígenas. El 28 de julio se resaltó el Día Mundial de las Hepatitis Virales y por eso hablaremos con ella sobre la importancia de tomar conciencia de esta enfermedad que produce inflamación del hígado, que puede evolucionar a cirrosis y a cáncer de hígado. También debemos saber que hay 5 virus que causan hepatitis. Virus de las hepatitis A, B, C, D y E. Juntas, las hepatitis B y C son las de mayor causa de muerte, con 1.4 millones de defunciones al año. En plena pandemia de COVID-19, las hepatitis virales siguen produciendo la muerte a miles de personas cada día. El lema de este año del Día Mundial contra la Hepatitis de la Organización Mundial de la Salud es Por un futuro sin hepatitis. Guatemala, Jesús Cachatu, Anu Guamá, Juanjillet, Canarias María Cristina Navas, Ekira Hutsuru, Tumureu Uskatchki, Ekira Hare Antioquia, Atehasas Purerwa, Eiha Hepatitis, Ayatar, Sumate Hepatitis B, Sanken Wayuu. Skaria 28 Kashika y Julio, Shia, Skaria que Hoto Wanuru Kanashi Nayakana, Hemauruya, Asha Hai Hanawaya Suma, Sopona, Hai Hai Stuhane, Auto Wanurika, Ourut Karatuma, Spana Wayu, Mayenre Wayu Stuma, Apos Cáncer, Sanay Apana. Es Harais Ayuri, Apacar Hepatitis, Chat Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C. D otamusia de hepatitis E. Sunai paatan de hepatitis B más C octasirol. Apos octa maca 1.400.000 por huyakatsmoy wayu. Maunaya su una hot areya hawa COVID-19 monakat. Shia octakamay atuma sa octakamay sa at wayu. Ekay meisarahani sumatu wanureka. Senaki to OMS, ka Organización Mundial de la Salud, Sauhuyakat, Sheskaria kama into wanure ka hepatitis, Moshinaya, Smaone Puch, Nare Haimusia, Ayatawa, Pura, no horuyate hepatitis, más pena, Mustupuchkat, Nare Karwaman. Profesora Navas, ¿cómo está la situación de hepatitis en el país, especialmente en las comunidades indígenas ubicadas en La Guajira? ¿Cómo van las cifras epidemiológicas? Wanasakira hor watakamatas mente doctor kas kahamu istihai saut wanureka. Amus ma unas kuat pat hepatitis kat suru woman. Ya na kana wayu kana iru ya kana suru wahira. Hero wayu ayuis ekat stumata wanureka. La situación de hepatitis B en Colombia, según los casos notificados cada año, es aproximadamente 2.000 casos en todo el territorio nacional, pero hay que llamar la atención en las regiones de alta prevalencia como Amazonía y Orinoquía, que es donde más se notifican casos, y una mayor incidencia por la relación que hay de número de casos con la población total. Con respecto a las comunidades indígenas, se tienen algunos datos de los últimos años, específicamente de los 4 departamentos en el que vamos a hacer el estudio. Los 2 departamentos, Amazonas y Guaviare, son los departamentos que más notifican casos en comunidades indígenas, siendo mayor en Amazonas que en Guaviare y menor en el caso de Antioquia. El número de indígenas infectados en Guajira para hepatitis B, en realidad no está disponible esa información.
Pero también el departamento de La Guajira reporta muy pocos casos. En el 2018, por ejemplo, solamente eran 29 casos para todo el departamento. Te ayurika hepatitis B manakat yasuru woma en Colombia makat ella tenakat te akuhana karachiki es makapiyama mir ayui sustuma shiasa maimaka mai aru temah chaya Amazonía suma Orinoquía chaya wopumuy shiasa nakana wayukana iruya yasuru tu pienchiskal más aneucon creente te Ayastawa Katsma Guayuma Kasuru Amazonas Guaviare Antioquia Otaguajira no ella tenen herrain ayuiso Katsuru Sashin te Carlo Kat Pari Sene no ella tenen te Ekat Sauhuyakat 2018 ella te 29 ayuiso ella tenen Katsuru Guajira Stuma Terra Wanuri Kat Kanuri hepatitis Mono TPSI Anaswayu Musahanoi Kihumin Surya Hohuin Hies Pura Tareya Hawakat Hurakato Win Hasakat Ota Hemia Pan Hutapa Surunita Eka Wuren. ¿En qué consiste el proyecto que se viene trabajando con la EPS indígena Anaswayu? ¿Y cuál es el componente molecular que se está desarrollando y analizando para las comunidades indígenas? Wanasaki Rakat Hosmonto Doctor Haratskoi porque tawakat hairahat katsma Anaswayu EPSI namuino wayu sumahanakana sopnata ayurika hepatitis munaka. El componente molecular de este estudio es la amplificación del genoma del virus de la hepatitis B y la amplificación del genoma del virus de la hepatitis delta. Este marcador nos va a permitir entonces poder identificar cuál es el genotipo del virus de la hepatitis B que está circulando. El que estamos esperando es el genotipo F, que es el que está presente en diferentes comunidades indígenas a lo largo de todo el continente, variando pues del subgenotipo. Y en el caso de hepatitis delta es el genotipo 3, que es el único de hepatitis delta que circulaba hasta hace algunos años en Sudamérica. En Brasil se han identificado algunos otros. Adicionalmente vamos a hacer la caracterización de todos los marcadores serológicos, quiere decir los antígenos del virus y los anticuerpos que nos van a mostrar entonces en qué fase de la infección crónica están estos pacientes. Namana Guayucana y Guajira, Shawatahan Tensao, Hararan hepatitis na acá, Skahamuin, Maacana Aka Guanaguayuru, Chaya Brasil, es una hepatitis antenanair na acá, Canarias hepatitis F, Otamusia Guane Saaka, Te Guanerical hepatitis delta, genotipo 3 monoso, Watahahueca Kamaisao, Hararan, na Akana Guayucana y Rua. Yahana kana Guajira, pero wataha isao ain hatuane examen ayu natanasha namai nai ruwayu kanain kana tuwanuru ka hepatitis ka eka surtugomi ka pustahan entao harare nanai nayakanairu. TPSI ka Anaswayu musuhanai kihemoi sumairu ipiaru inhia hain rawana yatawa maka ain hasui a ana inakatoi ain Hawaii reña ousa outaha arreha Surya shapaha in hai stuma sanuria tareya hawaka. Finalmente, para este año se resalta el Día Mundial de la Hepatitis con el lema Por un futuro sin hepatitis. ¿Esto qué significa, profesora Navas? Chiruahatka asaki raholo sumento doctorka. So huyaka te hashi, shesuya sete ayuri hepatitis munakat. Skawane putshi musuya. Ayatawas pura hatan nohoro hatan hepatitis mapena. Hamaru tia putshka doctora. En el caso del virus de la hepatitis E, pues tenemos una evidencia epidemiológica y molecular de la circulación del virus, así que es necesario que el país disponga del diagnóstico para esta infección. En el caso del virus de la hepatitis B, pues la eliminación de la hepatitis B en niños menores de 10 años, como fue demostrado en un estudio realizado el año pasado, y el estudio de costo para también iniciar la compra centralizada de los antivirales para el virus de la hepatitis B. En el caso del virus de la hepatitis delta, sí tenemos pues varias falencias, desconocemos la prevalencia y todo parece indicar que tenemos problemas en el acceso al diagnóstico y que se ha incluido en el caso pues de personas con infección por el virus de la hepatitis B. Y por último, en el caso de la hepatitis C,
pues ya llevamos más de 1.900 pacientes que han recibido el tratamiento antiviral de acción directa con una respuesta viral sostenida del más del 96%. Entonces, pues estos son algunos de los avances. Hemos estado también rotando en las redes infografías diseñadas por el grupo de gastropatología y que permiten entonces el abordaje de promoción y prevención y recordar varios de los datos importantes de las hepatitis virales. Anayawat Sejoru Sau, en Guamato Doctorca, María Cristina Navas, Otahau Hiekan Wanewerku Apen Puchka, Tutuhai Wasau Skuak Patushi Atankas, Matuanurukat Skukarachik, Hepatitis Munakat, Skahamoi Heihas, Watuhai Sau Wanewerwakua, Tahiekanairu, Pulhiao Tentau Hararen en Wanai Wanewerwakua. Hiekan Pushware Anayawat Sau Hapen Puchka, Watapan Hipiene Ketusena, Skahamoi, Hiakana Otawayakana, Ash Hashiwaya, Sopnana, Shi Reana, Suruhe, Te Anaswayu, EPSIka. Te EPSIkat Anaswayu, Musana Kihumai, Nohotski Pima Sentareya Hawakat, Pura, Nohorintin, Putuin, Shaure Kahap Wanepia, Kecher Rahia, Husa Shakaras, Wanepia Makasai, Uhoro, Shirarimuna, Otatahuse Karamun, Utata Hipia, Wawata y Wasurio, Hoho y Hia, Puratareya Hawaka. Muchas gracias a nuestra invitada María Cristina Navas, profesora e investigadora de la Universidad de Antioquia, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Anayawat Sejoru Sau, en Guamato Doctorca, María Cristina Navas, Otahau Hiekan Wanewerku Apen Puchka, Tutuhai Wasau Skuak Patushi Atankas, Matuanurukat Skukarachik, Hepatitis Munakat, Skahamoi Heihas, Watuhai Sau Wanewerwakua, Tahiekanairu, Pulhiao Tentau Hararen en Wanai Wanewerwakua. Hiekan Pushware Anayawat Sau Hapen Puchka, Watapan Hipiene Ketusena, Skahamoi, Hiakana Otawayakana, Ash Hashiwaya, Sopnana, Shi Reana, Suruhe, Te Anaswayu, EPSIka.